Oh Dios, ¿en dónde estás? Doctrina y Convenios, secciones 121 a 123. Al subsuelo de la cárcel de Liberty, Missouri, se lo conocía como el calabozo. Los muros eran gruesos, el piso de piedra era frío y estaba muy sucio. La comida era escasa y estaba putrefacta. Y los dos estrechos tragaluces con rejas de hierro, que estaban casi a la altura del techo, permitían el paso de muy poca luz. Allí es donde José Smith y algunas otras personas pasaron 4 gélidos meses durante el invierno de 1838 a 1839. Durante ese tiempo, José constantemente recibía noticias sobre el sufrimiento de los santos. La paz y el optimismo de Far West habían perdurado solo unos meses. Y ahora, los santos nuevamente estaban sin hogar, expulsados al yermo en busca, una vez más, de otro lugar para comenzar, y esta vez con su profeta en la cárcel. Sin embargo, incluso en esa desdichada cárcel, se derramó conocimiento desde el cielo. Doctrina y Convenios, sección 121, versículo 33. La pregunta de José, «Oh Dios, ¿en dónde estás?», fue respondida clara y poderosamente. No temas, porque Dios estará contigo para siempre jamás. Santos, tomo 1, páginas 328 a 404. Dentro de los muros de la cárcel de Liberty. El 1 de diciembre de 1838, Caleb Baldwin, un santo de los últimos días poco conocido procedente de Warrensville, Ohio, fue acusado de delitos de traición a la patria y encerrado en el nivel inferior de la cárcel de Liberty, condado de Clay, Missouri. Entre sus compañeros de prisión se encontraban los miembros de la primera presidencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Joseph Smith, Hyrum Smith y Sidney Rigdon, así como Lyman White y Alexander McRae. El confinamiento de casi 4 meses de los 6 detenidos se convirtió en el último episodio de la historia de los Santos de los Últimos Días en Missouri, una historia llena de acontecimientos y a menudo turbulenta. Dentro de los muros de la cárcel de Liberty, Baldwin sirvió de escriba de algunas de las reflexiones más profundas de Joseph Smith dirigidas a los santos de los últimos días, que habían sido esparcidos y despojados de sus bienes. Partes de dichas reflexiones pasaron más tarde a formar parte de las Escrituras y se convirtieron en Doctrina y Convenios 121, 122 y 123. Algunos de estos pasajes se han convertido en perlas de las Escrituras, las cuales se han citado con frecuencia en el discurso de los santos de los últimos días a lo largo de los años. Si bien la historia de la cárcel de Liberty se ha contado una y otra vez desde la perspectiva de Joseph Smith, la experiencia de los otros prisioneros aporta más información. Baldwin, que era el de mayor edad del grupo, tuvo dificultades físicas y emocionales en la mazmorra de la cárcel de Liberty. Las palabras de inspiración que llegaron a Joseph cuando dictaba su carta brindaron consuelo a este hombre de 47 años y padre de 10 hijos que anhelaba estar con su familia durante su encarcelamiento de 4 meses. Primeros conflictos en Missouri. La agitada historia de los santos de los últimos días en Missouri comenzó en 1831, cuando una revelación dada a José Smith designó el condado de Jackson como el emplazamiento de Sion, la Nueva Jerusalén. Para 1833, los santos de los últimos días del condado de Jackson llegaban casi a 1000, alrededor de un tercio de la población del condado. Y las diferencias religiosas, políticas y culturales crearon una tensión inevitable entre los nuevos y los antiguos colonos. Después de que fueran desatendidas las peticiones pacíficas de que los santos de los últimos días llevaran su fe y su familia a otro lugar, un gran grupo de pobladores de Missouri se organizaron y atacaron la casa de William W. Phelps, destruyeron la imprenta del periódico Evening and Morning Star y cubrieron de brea y plumas a Edward Partridge y Charles Allen. Mientras los santos de los últimos días buscaban obtener un desagravio mediante peticiones escritas, también se organizaron militarmente para proteger a sus familias en caso de un conflicto armado.
incluso después que los santos de los últimos días se mudaron al condado de Colville, en el noroeste de Missouri, el cual había sido creado por el gobierno estatal exclusivamente para ellos. Se libraron batallas en Gallatin, DeWitt, el río Blue, el río Crooked y Hunts Mill, durante lo que llegó a conocerse como la Guerra Mormona de Missouri. En octubre de 1838, el general Samuel D. Lucas, un líder de la milicia de Missouri, encarceló a varios santos de los últimos días prominentes, entre ellos José Smith, Hiram Smith, Sidney Rigdon, Parley P. Pratt, George W. Robinson y Amasa Lyman. Caleb Baldwin, Lyman White y otros santos de los últimos días acusados se unieron a José y sus acompañantes en una audiencia preliminar en Richmond, Missouri, elevando a 60 el número total de santos de los últimos días que comparecieron en juicio. Durante la audiencia, el juez Austin A. King se dirigió específicamente a Baldwin y le ofreció su libertad si renunciaba a su religión y abandonaba al profeta José Smith, una oferta que Baldwin rechazó. A continuación se ofreció el mismo trato al resto de los detenidos, todos los cuales formularon una respuesta similar a la del señor Baldwin. El juez King finalmente encontró suficiente causa probable para encarcelar a varios líderes santos de los últimos días: José Smith, Hiram Smith, Sidney Rigdon, Lyman White, Alexander McCrae y Caleb Baldwin debían ser llevados a la cárcel de Liberty en el condado de Clay, ya que no había cárcel en los condados donde ocurrieron los supuestos delitos. El 1 de diciembre de 1838, José Smith, al entrar en la cárcel, se quitó el sombrero y dijo con voz clara: «Buenas tardes, caballeros», y desapareció tras la pesada puerta de hierro. La cárcel de Liberty. Pasar más de 4 meses en la estrecha cárcel fue una experiencia atemorizante. Los muros de piedra de 1 metro de grosor, el techo a 2 metros de altura y el acoso constante de los guardias hicieron que José y sus compañeros describieran el edificio como un infierno rodeado de demonios. Los detenidos fueron puestos en la mazmorra del nivel más bajo, donde la temperatura era más baja, la luz más tenue, los olores más nauseabundos y el tiempo parecía no acabar nunca. Solo unos lechos de paja sucia impedían que los prisioneros durmieran en el piso de piedra, pero con el paso del tiempo, incluso esos lechos se desgastaron. Como sucedía en otras cárceles municipales del siglo XIX, la comida hacía enfermar a los prisioneros. José y sus compañeros describieron sus comidas diarias como muy vastas y tan repugnantes que no pudimos comerlas hasta que el hambre nos obligó a hacerlo. Cuando finalmente los prisioneros se comieron sus raciones, la comida ejerció un efecto mortal en su organismo, haciendo que vomitaran casi hasta la muerte. Algunos de los detenidos sospechaban que los guardias habían envenenado la comida y el agua, o incluso que les habían dado de comer carne humana. Como lo indicó el historiador Dean Jesse, se corrió la voz en cuanto a los santos de los últimos días presos en Liberty, y el lugar se volvió una especie de zoológico. Los lugareños visitaban la cárcel en masa para mirar con perplejidad a los prisioneros y sus insultos y burlas resonaban entre los muros de piedra. Hiram Smith lamentó lo siguiente: «A menudo somos inspeccionados por insensatos que actúan como si fuéramos elefantes, dromedarios, marsopas, alguna ballena monstruosa o serpientes marinas». Día tras día, estos hombres languidecían en la cárcel y el azote emocional ponía a prueba su fe de manera lenta y continua. Nuestra alma ha sido abatida y hemos padecido mucha angustia y verdaderamente hemos tenido que atravesar un océano de problemas, escribió José. El confinamiento de 4 meses en la cárcel de Liberty también supuso una gravosa carga física para los prisioneros. La luz del sol apenas se abría camino por 2 ventanas pequeñas con rejas de hierro, que estaban muy altas como para poder ver a través de ellas. Las muchas horas en obscuridad hacían que los hombres forzaran mucho la vista, como uno de los carceleros recordó más tarde. Aunque se les permitía hacer una pequeña fogata a falta de chimenea, el humo hacía que los ojos de los prisioneros se irritaran aún más.
Les dolían los oídos, les temblaban los nervios, e incluso Hiram Smith entró en estado de shock en determinado momento. Sidney Rigdon, el miembro de mayor edad de la compañía después de Baldwin, se puso tan mal de salud que, acostado en una cama inclinada, rogó que se le dejara marcharse anticipadamente. Su discurso elocuente y su grave enfermedad motivaron al juez a liberar a Rigdon antes de lo previsto. Tal vez lo más desalentador para los prisioneros que permanecieron allí fue pensar en las familias de santos de los últimos días, entre ellas sus propias familias, que estaban dispersadas y se les había despojado de sus bienes y habían sido echadas de un lado a otro por el estado de Missouri. Baldwin en particular se sintió solo y aislado en la cárcel de Liberty. Mientras que los demás prisioneros se veían aliviados al ver que sus amigos y familias se encontraban bien gracias a sus visitas y cartas regulares, Baldwin había recibido solo una breve visita de su esposa Nancy justo antes de la Navidad de 1838 y no hay constancia de ninguna otra comunicación con ella o sus 10 hijos durante los 3 meses siguientes. Aunque parecían indefensos, los prisioneros intentaron huir de la cárcel 2 veces, el 6 de febrero y el 3 de marzo de 1839, pero los atentos vigilantes detuvieron sus audaces escapadas. 2 semanas más tarde, el 15 de marzo, los 5 hombres pidieron ser liberados por haber sido detenidos ilegalmente. La apelación de 2 páginas de Baldwin ponía de manifiesto su deseo de reunirse con su familia que, después de su confinamiento, había sido expulsada del estado sin poseer ningún medio de subsistencia. Baldwin también se había enterado de que su hijo, también llamado Caleb, había sido golpeado casi hasta la muerte por los habitantes de Missouri con palos de nogal. Por lo tanto, habiendo sido detenido sin la mínima sombra de testimonio en contra de él, Baldwin pidió que cesara la constante opresión y que se le absolviera de todos los cargos. A pesar de las peticiones de los prisioneros, aparentemente existían suficientes pruebas para mantenerlos detenidos. 2 días más tarde, el 17 de marzo, Samuel Tillery, uno de los carceleros, inspeccionó la mazmorra inferior y encontró una barrena, la cual él pensó que los prisioneros estaban utilizando para abrir un boquete en los gruesos muros. Tillery ordenó a 25 hombres que bajaran para terminar la requisa, y entonces ordenó a este grupo que encadenara a Hiram Smith y a los prisioneros al piso. Habiendo aguantado ya 3 meses y medio de pesar, angustia y frustración, Baldwin se levantó furioso, miró al carcelero a los ojos y afirmó: «Tillery, si me pones esas cadenas te mataré, te lo juro». En palabras de Hiram Smith, Tillery pronto se calmó y accedió a volver más tarde para resolver el asunto. Aunque la feroz amenaza de Baldwin resolvió la disputa temporalmente, los prisioneros quedaron bajo una custodia aún más severa. Solo 3 días después del altercado con Samuel Tillery, con Baldwin todavía enfurecido preguntándose si alguna vez volvería a ver o saber de su familia, José Smith empezó a dictar una carta que sin duda le infundió ánimos a Baldwin, una carta que desde entonces ha aportado consuelo y consejo a millones de santos de los últimos días. Carta a los santos. Alexander McRae sirvió de escriba de la mayor parte de la carta dirigida a la Iglesia de los Santos de los Últimos Días en Quincy, Illinois, y esparcidos en el extranjero, y al obispo Partridge en particular, aunque Baldwin ayudó a registrar 2 de las 29 páginas de la carta. Como lo señalaron los historiadores Dean Jessey y John Welch, la extensa misiva de José Smith guarda similitudes con las de Pablo. Por ejemplo, José se llamó a sí mismo un prisionero por la causa del Señor Jesucristo, y escribió que nada, por lo tanto, nos podrá separar del amor de Dios, un lenguaje similar a los escritos del apóstol Pablo a los Efesios y Romanos. José detalla más adelante los padecimientos de los pobres y sumamente perjudicados santos, entre ellos las familias que vagaban indefensas y desesperadamente entre Missouri y Illinois, así como la aciaga experiencia que sus compañeros y él estaban sufriendo en la cárcel de Liberty. Después de dar un desgarrador informe de los actos crueles e inclementes de algunos de sus vecinos en Missouri, José emitió las primeras palabras de lo que ahora es la sección 121 de Doctrina y Convenios. «Oh Dios, ¿en dónde estás? ¿Y dónde está el pabellón que cubre tu morada oculta? ¿Hasta cuándo se detendrá tu mano y tu ojo? Sí, tu ojo puro, contemplará desde los cielos eternos los agravios de tu pueblo y de tus siervos, y penetrarán sus lamentos en tus oídos.
Sí, oh Señor, ¿hasta cuándo sufrirán estas injurias y opresiones ilícitas antes que tu corazón se ablande y tus entrañas se llenen de compasión por ellos? La súplica de José a los cielos no fue contestada de inmediato. Él siguió reflexionando en los actos violentos perpetrados en contra de los santos de los últimos días y se preguntaba cuándo caería la justicia sobre sus opresores. Por último, después de narrar 7 páginas de tristeza y angustia, el profeta José Smith recibió una certeza consoladora. Hijo mío, pasa tu alma. Tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento. Y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará. Triunfarás sobre todos tus enemigos. El Señor también le aseguró a José: si las puertas mismas del infierno se abren de par en par para tragarte, entiende, hijo mío, que todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. El Hijo del Hombre ha descendido debajo de ello. ¿Eres tú mayor que Él? Estas reconfortantes palabras propiciaron un sentimiento de confianza en José. Él dijo que Dios tendría un pueblo probado, y que la experiencia de los santos de los últimos días en Missouri era una prueba de su fe equivalente a la de Abraham. Así como a Abraham se le impidió sacrificar a su hijo Isaac, también los santos de los últimos días serían liberados de sus pruebas si permanecían fieles. José entonces dio instrucciones sobre varios otros asuntos. En primer lugar, instruyó sobre la manera de llevar a cabo las conferencias y reuniones de consejo, dando a sus compañeros de prisión la esperanza de que pronto se reuniría nuevamente con los santos. Otro elemento que debía tratarse era la compra de propiedades en el territorio de Iowa. José creía que esta tierra sería de gran beneficio para la iglesia y aconsejó a Edward Partridge y a otras personas en cuanto a la manera de negociar adecuadamente la transacción, recalcando la importancia de hacerlo sin avaricia ni falta de moderación. También aconsejó a los líderes de la iglesia que recordaran a los necesitados y atendieran a las enfermedades de los débiles. La carta después pasó a hacer referencia a la razón por la que muchos son llamados pero pocos son escogidos. Unas palabras que Jesús empleó en el Nuevo Testamento en Mateo 22:14. José se lamentaba de que él y los santos de los últimos días habían aprendido por tristes experiencias en cuanto al poder destructivo del orgullo. José quizá había estado reflexionando sobre algunos de sus amigos cercanos, como William W. Phelps y Frederick G. Williams, que recientemente habían apostatado. Ambos volverían con el tiempo a ser miembros activos y readmitidos plenamente en la iglesia. José explicó los atributos que los poseedores del sacerdocio y todos los santos de los últimos días deben procurar obtener si esperan ejercer influencia en los demás: benignidad, mansedumbre, persuasión, longanimidad, bondad, caridad, virtud y amor. Hacia el final de la carta, José volvió a referirse a la persecución que los santos de los últimos días habían padecido en Missouri. Creyendo que la Constitución de los Estados Unidos representaba un glorioso estandarte que garantizaba la libertad de culto, José pidió a los santos que firmaran declaraciones juradas en las que detallaran los agravios y maltratos que habían padecido. A pesar de no tener garantía de recibir algo a cambio, José y los santos estaban resueltos a presentar sus declaraciones juradas a los jefes de gobierno en cumplimiento de un mandamiento dado por el Señor. La extensa carta de José Smith ha ejercido una influencia duradera. No solo aconsejaba al pobre Baldwin en la cárcel y a los santos que sufrían una situación caótica en Missouri, sino que durante muchos años se publicó en repetidas ocasiones en Times and Seasons, Millennial Star y Deseret News. Con el tiempo, hubo extractos que pasaron a formar parte de las Escrituras como Doctrina y Convenios 121 a 123, y esos pasajes siguen brindando consuelo y guía a cualquier persona que escudriñe las Escrituras en busca de significado. Con el tiempo, los compañeros de prisión lograron escapar de las autoridades legales mientras se les acompañaba a una audiencia en el condado de Boone, Missouri, en abril de 1839. Sus guardias hicieron la vista gorda y permitieron que los prisioneros huyeran de su custodia tras haberlos conducido lejos de los enemigos de los santos de los últimos días en el condado de Clay.
Baldwin quedó separado de José y de los demás en varias ocasiones después de su fuga, pero todos los prisioneros terminaron llegando a Illinois y se reunieron por fin con sus familiares, amigos y el resto de los refugiados santos de los últimos días. Con Dios, la adversidad puede ser para mi bien. Cuando nosotros sufrimos o cuando las personas que amamos sufren, es normal preguntarse si acaso Dios nos tiene presentes. Los principios de la rectitud. El poder del mundo obligó a los santos a abandonar Missouri y a José Smith a ir a la cárcel. Sin embargo, mientras José se hallaba allí, el Señor le enseñó sobre una clase diferente de poder. Su poder, es decir, los poderes del cielo. Sección 121. Oración y profecías escritas por José Smith el profeta en una epístola a la iglesia mientras se hallaba preso en la cárcel de Liberty, Missouri, fechadas el 20 de marzo de 1839. El profeta, con varios compañeros, había pasado meses en prisión. Sus peticiones y apelaciones dirigidas a las autoridades ejecutivas y judiciales no habían remediado. Versículos del 1 al 6. El profeta suplica al Señor que se acuerde de los santos que están padeciendo. Del 7 al 10. El Señor le habla paz. Del 11 al 17. Malditos son todos los que con falsedad acusan de transgresión a los del pueblo del Señor. Del 18 al 25. No tendrán derecho al sacerdocio y serán condenados. Del 26 al 32. Se prometen revelaciones gloriosas a los que perseveren valientemente. Del 33 al 40. La razón por la que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Del 41 al 46. El sacerdocio debe ejercerse únicamente con rectitud. Oh Dios, ¿en dónde estás? ¿Y dónde está el pabellón que cubre tu morada oculta? ¿Hasta cuándo se detendrá tu mano y tu ojo? Sí, tu ojo puro contemplará desde los cielos eternos los agravios de tu pueblo y de tus siervos, y penetrarán sus lamentos en tus oídos. Sí, oh Señor. ¿Hasta cuándo sufrirán estas injurias y opresiones ilícitas antes que tu corazón se ablande y tus entrañas se llenen de compasión por ellos? Oh Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos, la tierra, los mares y cuantas cosas hay en ellos, que dominas y sometes al diablo y al obscuro y tenebroso dominio del Seol, extiende tu mano. Deja que tu ojo penetre, que tu pabellón se descorra, que ya no quede cubierta tu morada oculta por más tiempo. Inclínese tu oído, ablándese tu corazón, y conmuévanse tus entrañas de compasión por nosotros. Permite que tu enojo se encienda en contra de nuestros enemigos, y en el furor de tu corazón, vénganos de nuestras injurias con tu espada. Acuérdate de tus santos que sufren, oh Dios nuestro, y tus siervos se regocijarán en tu nombre para siempre. Hijo mío, paz a tu alma. Tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento, y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará, triunfarás sobre todos tus enemigos. Tus amigos te sostienen, y te saludarán de nuevo con corazones fervientes y manos amistosas. ¿No eres aún como Job? No contienden en contra de ti tus amigos, ni te acusan de transgredir, como hicieron con Job. La esperanza de los que te acusan de transgresión será deshecha, y sus maquinaciones se disiparán como desaparece la escarcha ante los cálidos rayos del sol naciente. Y también Dios ha fijado su mano y sello para mudar los tiempos y las estaciones, y ofuscar sus mentes para que no entiendan sus obras maravillosas, para que los pruebe y los sorprenda en su propia astucia. También porque sus corazones se han corrompido, y para que las cosas que quieren ocasionar a otros, y se deleitan en que otros las padezcan,
les sobrevengan a ellos mismos en grado sumo, a fin de que también se vean frustrados y se desvanezcan sus esperanzas. Y de aquí a pocos años, ellos y su posteridad serán arrasados de debajo de los cielos, dice Dios, que no quedará ni uno de ellos para estar junto al muro. Malditos sean todos los que alcen el calcañar contra mis ungidos, dice el Señor, clamando que han pecado cuando no pecaron delante de mí. Antes hicieron lo que era propio a mis ojos, y lo que yo les mandé, dice el Señor. Mas los que claman transgresión lo hacen porque son siervos del pecado, y ellos mismos son hijos de la desobediencia. Y los que juran falsamente contra mis siervos para causarles la servidumbre y la muerte, ¡ay de ellos por haber ofendido a mis pequeñitos! Serán vedados de las ordenanzas de mi casa. Su cesta no se llenará, sus casas y graneros desaparecerán, y ellos mismos serán odiados de quienes los lisonjeaban. No tendrán derecho al sacerdocio, ni su posteridad después de ellos de generación en generación. Mejor les hubiera sido que se les hubiera colgado una piedra de molino al cuello, y se hubieran ahogado en lo profundo del mar. Ay de todos aquellos que molestan a los de mi pueblo, y los acosan y asesinan, y testifican contra ellos, dice el Señor de las huestes. La generación de víboras no se escapará de la condenación del infierno. He aquí, mis ojos ven y conocen todas sus obras, y tengo reservado en su sazón un juicio repentino para todos ellos. Porque para cada hombre hay una hora señalada de acuerdo con sus obras. Dios os dará conocimiento por medio de su Santo Espíritu. Sí, por el inefable don del Espíritu Santo, conocimiento que no se ha revelado desde el principio del mundo hasta ahora, el cual nuestros antepasados, con ansiosa expectativa, han aguardado a que se revelara en los postreros tiempos, hacia los cuales sus mentes fueron orientadas por los ángeles, como que se hallaba reservado para la plenitud de su gloria, una ocasión futura en la que nada se retendrá, sea que haya un Dios o muchos dioses, serán manifestados. Todos los tronos y dominios, principados y potestades, serán revelados y señalados a todos los que valientemente hayan perseverado en el Evangelio de Jesucristo. Y también, si se han fijado límites a los cielos, los mares o la tierra seca, o el sol, la luna o las estrellas, todos los tiempos de sus revoluciones, todos los días, meses y años señalados, y todos los días de sus días, meses y años, y todas sus glorias, leyes y tiempos fijos, serán revelados en los días de la dispensación del cumplimiento de los tiempos, conforme con lo decretado en medio del concilio del Dios eterno de todos los otros dioses, antes que este mundo fuese, que habría de reservarse para su cumplimiento y fin, cuando todo hombre ha de entrar en su eterna presencia y en su reposo inmortal. ¿Hasta cuándo pueden permanecer impuras las aguas que corren? ¿Qué poder hay que detenga los cielos? ¿Tan inútil sería al hombre extender su débil brazo para contener el río Missouri en su curso decretado? ¿O volverlo hacia atrás? ¿Cómo evitar que el Todopoderoso derrame conocimiento desde el cielo sobre la cabeza de los santos de los últimos días? He aquí, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Y por qué no son escogidos? Porque a tal grado han puesto su corazón en las cosas de este mundo y aspiran tanto a los honores de los hombres que no aprenden esta lección única, que los derechos del sacerdocio están inseparablemente unidos a los poderes del cielo, y que éstos no pueden ser gobernados ni manejados
sino conforme a los principios de la rectitud. Es cierto que se nos pueden conferir, pero cuando intentamos encubrir nuestros pecados o satisfacer nuestro orgullo, nuestra vana ambición, o ejercer mando, dominio o compulsión sobre las almas de los hijos de los hombres en cualquier grado de injusticia, he aquí, los cielos se retiran, el Espíritu del Señor es ofendido, y cuando se aparta, se acabó el sacerdocio o autoridad de tal hombre. He aquí, antes que se dé cuenta, queda abandonado a sí mismo para dar coces contra el aguijón, para perseguir a los santos y combatir contra Dios. Hemos aprendido, por tristes experiencias, que la naturaleza y disposición de casi todos los hombres, en cuanto reciben un poco de autoridad, como ellos suponen, es comenzar inmediatamente a ejercer injusto dominio. Por tanto, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Ningún poder o influencia se puede ni se debe mantener en virtud del sacerdocio, sino por persuasión, por longanimidad, benignidad, mansedumbre y por amor sincero, por bondad y por conocimiento puro, lo cual engrandecerá en gran manera el alma sin hipocresía y sin malicia, reprendiendo en el momento oportuno con severidad, cuando lo induzca el Espíritu Santo, y entonces demostrando mayor amor hacia el que has reprendido, no sea que te consideres su enemigo, para que sepa que tu fidelidad es más fuerte que los lazos de la muerte. Deja también que tus entrañas se llenen de caridad para con todos los hombres, y para con los de la familia de la fe, y deja que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente. Entonces, tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios, y la doctrina del sacerdocio destilará sobre tu alma como rocío del cielo. El Espíritu Santo será tu compañero constante y tu cetro, un cetro inmutable de justicia y de verdad. Y tu dominio será un dominio eterno y sin ser compelido fluirá hacia ti para siempre jamás. Sección 122. La palabra del Señor a José Smith el profeta, mientras éste se hallaba preso en la cárcel de Liberty, Missouri. Esta sección constituye un fragmento de una epístola a la iglesia fechada el 20 de marzo de 1839. Véase el encabezamiento de la sección 121. Versículos del 1 al 4. Los extremos de la tierra indagarán el nombre de José Smith. Del 5 al 7. Todos sus peligros y tribulaciones le servirán de experiencia y serán para su bien. 8 y 9. El Hijo del Hombre ha descendido debajo de todo ello. Los extremos de la tierra indagarán tu nombre. Los necios se burlarán de ti, y el infierno se encolerizará en tu contra. En tanto que los puros de corazón, los sabios, los nobles y los virtuosos buscarán consejo, autoridad y bendiciones de tu mano constantemente. El testimonio de traidores nunca volverá a tu pueblo en contra de ti. Y aunque su influencia te lance en dificultades, y tras rejas y muros, se te estimará con honor. Y de aquí a poco tu voz será más terrible entre tus enemigos que el león feroz, a causa de tu rectitud, y tu Dios te amparará para siempre jamás. Si te es requerido pasar tribulaciones, si te encuentras en peligro entre hermanos falsos, si estás en peligro entre ladrones, si peligras en tierra o mar, si se te acusa con todo género de acusaciones falsas, si te acometen tus enemigos, si te apartan del lado de tu padre y madre, hermanos y hermanas, si con la espada desenvainada tus enemigos te arrebatan del seno de tu esposa y de tu familia, y tu hijo mayor, que solo tiene 6 años de edad, se prende de tu ropa diciendo: Padre mío,
¿por qué no puedes quedarte con nosotros? Padre mío, ¿qué van a hacer contigo estos hombres? Y si entonces lo echan de tu lado a fuerza de espada, y te arrastran a la cárcel, y tus enemigos te rodean como lobos que buscan la sangre del cordero. Si eres echado en el foso o en manos de homicidas, y eres condenado a muerte, si eres arrojado al abismo, si las bravas olas conspiran contra ti, si el viento huracanado se hace tu enemigo, si los cielos se ennegrecen y todos los elementos se combinan para obstruir la vía, y sobre todo, si las puertas mismas del infierno se abren de par en par para tragarte, entiende, hijo mío, que todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. El Hijo del Hombre ha descendido debajo de todo ello. ¿Eres tú mayor que Él? Por tanto, persevera en tu camino, y el sacerdocio quedará contigo, porque los límites de ellos están señalados y no los pueden traspasar. Tus días son conocidos y tus años no serán acortados. No temas, pues, lo que pueda hacer el hombre, porque Dios estará contigo para siempre jamás. Sección 123. El deber de los santos con relación a sus perseguidores, cual lo escribió José Smith el profeta, mientras se hallaba preso en la cárcel en Liberty, Missouri. Esta sección constituye un fragmento de una epístola a la Iglesia fechada el 20 de marzo de 1839. Véase el encabezamiento de la sección 121. Versículos del 1 al 6. Los santos deben recopilar y publicar un relato de sus sufrimientos y persecuciones. Del 7 al 10. El mismo espíritu que instituyó los credos falsos conduce también a la persecución de los santos. Del 11 al 17. Muchas personas de entre todas las sectas aún recibirán la verdad. Además, sugerimos que consideréis la conveniencia de que todos los santos recopilen lo que sepan de todos los hechos, sufrimientos y abusos que les ha ocasionado el pueblo de este estado, y también de todas las propiedades y el monto de los daños que han sufrido, tanto de reputación y lesiones personales como de bienes raíces, y además los nombres de todas las personas que hayan tomado parte en sus opresiones, hasta donde se puedan obtener y averiguar. Y tal vez se pueda nombrar a un comité para investigar estas cosas y recoger declaraciones y deposiciones, y también juntar las publicaciones difamatorias que circulan, y todas las que hay en las revistas y enciclopedias, así como todas las historias difamatorias ya publicadas, y las que se están escribiendo con sus autores a fin de exponer la concatenación completa de perversidad diabólica e imposiciones nefarias y asesinas que se han cometido contra este pueblo, para no solamente publicarlas al mundo entero, sino para presentarlas a los jefes del gobierno en todo su aspecto tenebroso e infernal, como el último esfuerzo que nuestro Padre Celestial nos ha mandado hacer, antes que podamos reclamar plena y cabalmente el cumplimiento de esa promesa que lo llamará de su morada oculta, y también para que toda la nación quede sin excusa antes que Él descargue la fuerza de su brazo poderoso. Es una obligación imperiosa que tenemos para con Dios y los ángeles, ante quienes nos presentaremos, así como para con nosotros mismos, nuestras esposas e hijos, que han sido agobiados por la angustia, tristeza y congoja, bajo la mano más detestable del homicidio, la tiranía y la opresión, apoyados, incitados y sostenidos por la influencia de ese espíritu que tan fuertemente ha remachado los credos de los padres, quienes han heredado mentiras en el corazón de los hijos, y ha llenado el mundo de confusión, y se ha estado haciendo cada vez más fuerte, y es ahora la fuente misma de toda corrupción, y la tierra entera gime
bajo el peso de su iniquidad. Es un yugo de hierro, una ligadura fuerte. Son las esposas y cadenas, las ataduras y grilletes mismos del infierno. De manera que es un deber imperioso que tenemos, no solo para con nuestras propias esposas e hijos, sino para con las viudas y los huérfanos cuyos maridos y padres han sido asesinados bajo su mano de hierro. Hechos tenebrosos y envilecedores, que son suficientes para hacer que el infierno mismo se estremezca y se quede despavorido y pálido, y que las manos del propio diablo tiemblen y se paralicen. Y además es una obligación imperiosa que tenemos para con la generación que va creciendo y para con todos los puros de corazón. Porque todavía hay muchos en la tierra, entre todas las sectas, partidos y denominaciones, que son cegados por la sutil astucia de los hombres que acechan para engañar, y no llegan a la verdad solo porque no saben dónde hallarla. Por lo tanto, consumamos y agotemos nuestras vidas dando a conocer todas las cosas ocultas de las tinieblas, hasta donde las sepamos, y en verdad, éstas se manifiestan de los cielos. De manera que se debe atender a estas cosas con gran diligencia. Ningún hombre las considere como cosas pequeñas, porque hay mucho en lo futuro perteneciente a los santos que depende de estas cosas. Hermanos, vosotros sabéis que un barco muy grande se beneficia mucho en una tempestad, con un timón pequeño que lo acomoda al vaivén del viento y de las olas. Por tanto, muy queridos hermanos, hagamos con buen ánimo cuanta cosa esté a nuestro alcance, y entonces podremos permanecer tranquilos, con la más completa seguridad para ver la salvación de Dios y que se revele su brazo.